Buenos días, good morning. Buenos días, good morning, everybody. Welcome again to the International Conference on the Platform Economy. This is our second day in this 3-day journey. Gracias de nuevo. Este es nuestro segundo día en las jornadas sobre la conferencia de plataformas del reparto. Tengo un mensaje especial de las autoridades como veis, estamos en el Palacio de la Aljafería y las Cortes de Aragón nos han brindado este espacio. Doy gracias por ello y que sepáis que tienen un saludo para vosotros de bienvenida. Se disculpan, no han podido venir porque ayer fue un día muy ajetreado aquí en el Palacio de la Aljafería, llegó la reina y no han podido venir. Sin embargo, os dan la bienvenida y nos desean una buena jornada. Doy comienzo entonces a esta segunda jornada de la conferencia, donde varios ponentes internacionales van a exponer sus trabajos de investigación que nos ayudarán sin duda en nuestro curso del proyecto. Como sabéis, hemos pedido prórroga al Ministerio, tenemos todavía fondos, tenemos resultados que publicar y muchas ganas de seguir. Entonces, el programa sigue como estaba dispuesto, con los mismos ponentes, excepto por uno que ha tenido una complicación médica y no ha podido realizar el viaje desde Argentina. Juan del Nido, y me da una pena terrible porque él pues es una referencia en el mundo de las plataformas. Él es profesor de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y también es investigador de un centro que, si no me equivoco, es el Mandaroo Ethics and Democracy and Economics of Cambridge University. Él ha estado muchos años en Inglaterra y su formación es maravillosa para este proyecto porque es economista y antropólogo. Entonces, os recomiendo, se me ha olvidado traer su libro, Taxis versus Uber. Es una etnografía maravillosa de cómo entró Uber a la ciudad de Buenos Aires. No ha podido venir, está disponible online si a lo largo del día lo queremos saludar o él está disponible, pero me pareció que por motivos técnicos mejor no la cuestión de la conferencia online. Entonces, Juan del Nido no está, pero tenemos un programa fantástico donde está Aida Sasser de la Universidad de Nueva York, Eduardo Chávez, que tengo muchas ganas de oírte, que ayer no pudimos, de la Universidad de Buenos Aires, y Irene Peano de la Universidad de Lisboa. Vamos a empezar con ellos tres y me voy a permitir pedir por favor a Amaya, que ayer le cortamos la palabra, subir para terminar su comentario al libro que ayer muy bien nos presentó Nuria Soto. Fue un lujo tenerte aquí con nosotros, Nuria. Estuvo estupenda tu presentación y tu libro es una inspiración para todos nosotros. Fue un lujo terminar la jornada con la presentación de tu libro y saber lo que es esa investigación desde abajo y desde dentro. Así que gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Vale, pues entonces, sin más, doy la palabra a Amaya Prieto, que acaba de defender su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Vale, hola, buenos días a todas las que estamos hoy aquí. Gracias, Maribel, por darme la palabra, que ayer, media hora se quedaba súper corto, ¿no? Queríamos poder contestar a los discussants que plantearon preguntas muy interesantes y no se pudo. Y bueno, yo había anotado unas pequeñas ideas al libro de Nuria porque cuando salió lo leí, pero cuando Maribel me propuso presentarlo lo leí ahí en profundidad.
y me asombró del libro que aborda prácticamente todas las problemáticas que hemos estado trabajando durante estos 2-3 años del proyecto de investigación. Y había notado como algunas ideas que me habían parecido interesantes de lo que contó ayer también Nuria, como que, por ejemplo, primero la cuestión del algoritmo, ¿no? O sea, Nuria, hablas mucho del algoritmo como jefe, pero me gustó mucho porque singularizas el algoritmo, ¿no? Nombras el algoritmo y este tipo de herramientas y de aplicaciones como herramientas tecnopolíticas que no pueden separarse de lo humano y que no pueden separarse de los contextos y de los intereses y de las empresas que han producido dichos algoritmos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea del drama algorítmico, el algoritmo como algo abstracto, como que hacías muy bien decir, bueno, no es abstracto, hay unas personas que han programado esto y unas personas que han ideado los algoritmos y las aplicaciones para unas funciones muy determinadas. Y a raíz de esto introduces una pregunta que me resultó muy sugerente para el debate, no sé si posterior o luego en la comida, en torno a si como decía, si no habría que excluir la automatización, directamente excluirla, de ciertos procesos gerenciales y no gerenciales, de ciertos procesos de la vida, ¿no? Como si quizá hay ciertas, no sé si los cuidados o bueno, sí como ciertas funciones gerenciales que directamente no tendrían que estar automatizadas. Y esto me parece que es algo que tenemos que debatir en el mundo en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Y en este sentido también, no sé si quedó muy claro ayer, porque con tantas cosas que había para contar, de cómo precisamente me ensacas, y luego si quieres contarlo mejor, de cómo me ensacas la figura del algoritmo no hace esa labor de generar la ruta o de dar las horas, ¿no? Sino que eres tú, una persona, la que se encarga, conociendo muy bien a sus compañeras, las características de sus compañeras, de aportar como estas jornadas laborales, los horarios, el peso, ¿no? O sea, que esto no lo hace un algoritmo, sino que lo hace una persona. Y creo que esto es importante para entender el trabajo, en este caso, en las cooperativas de ciclomensajería. Por otro lado, abordas también todo el proceso de trabajo y todo lo que tiene que ver con las regulaciones del trabajo, con la ley Rider. Tú hablas de una figura que yo no había escuchado, que es la del autónomo digital, que entiendo que esta figura es aquello que las plataformas están planteando cuando hablan de la tercera vía, de querer generar una nueva figura laboral que implique no el trabajo autónomo típico, sino que sea como una mezcla de ese trabajo autónomo con ciertas protecciones sociales que entiendo que se engloban en esta idea de autónomo digital. Y cómo esto no sé si se ha desarrollado más o no, porque está claro que con la introducción de la ley Rider en el año 2021 quedó claro, creo ayer, que no ha generado un régimen distinto de trabajo, sino que las empresas han seguido o bien apostando por el trabajo autónomo y haciendo cambios, ¿no?, en las aplicaciones para demostrar que los riders son autónomos, o bien haciendo uso de técnicas típicas como la subcontratación o la cesión ilegal de trabajadores, ¿no? O sea, que en realidad no ha habido grandes cambios, pero uno de los cambios que para mí es el más interesante y que también mencionaste ayer es el conflicto que generó entre los repartidores en la ley Rider, ¿no? Y esa fragmentación, que tú usas esta palabra, la fragmentación de las repartidoras a la hora de pensar qué modelo de trabajo es el mejor, si el modelo de trabajo asalariado o el modelo de trabajo autónomo. Y además de cómo ciertos grupos de riders responsabilizaban a riders por derechos y a otras compañeras que estabais ahí militando y organizadas de que se aprobase la ley Rider, porque eso iba a implicar que se perdiesen puestos de trabajo, ¿no? Este era un poco el discurso. Es aquí donde tú abordas la aparición de las nuevas, lo que llamas sindicatos amarillos, de las nuevas organizaciones de trabajadoras proempresas, y me parece muy interesante porque sí que mencionas que, bueno, para muchos repartidores, y ayer lo dijiste, formar parte de estas empresas tiene ciertos beneficios, como mediar si hay una desconexión o un despido, ¿no? Como que te hacen esta mediación con la empresa. Y que sin duda
responde, o sea, que irrumpiesen estas empresas en el momento de la ley Rider no es casual, responde a los discursos de Globo. Oscar Pierre, el CEO de Globo, bueno, no sé si es un congreso, en una charla sobre cómo levantar capital, él estaba dando a nuevos emprendedores tips para estas rondas de capital. Habló precisamente de la ley Rider y él se posicionaba como que el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz en concreto estaba haciendo una guerra reputacional contra las plataformas y contra Globo, ¿no? En concreto, porque claro, los riders son como unos trabajadores ahí muy visibles que la gente los ve en la calle, pobrecitos, con las bicis, entonces como que puedes empatizar mucho con ellos, pero bueno, que al final para él no era más que una guerra política, mandaba un saludito a Yolanda Díaz y consideraba que su modelo de negocio y de empresa era el mejor porque había conseguido, no sé, levantar no sé cuántos millones de euros en estas rondas, ¿no? Pero más allá de que estas organizaciones pro empresa, pues bueno, están ahí con los intereses de las plataformas que quieren cambiar la ley, da buena cuenta también de algo que también hablabas y que hablamos, que es el cambio sociológico que se ha mencionado mucho, que hubo de la fuerza de trabajo de las repartidoras desde que irrumpieron estas empresas hasta hoy en día, ¿no? De cómo al principio erais personas jóvenes, pluriempleadas, estudiantes, precarizadas, con cierta vinculación al mundo de la bici y cómo la fuerza de trabajo migrante fue entrando, y esto cambia también las posiciones y quizá los intereses más inmediatos, ¿no? De todo esto se habló ayer, el concepto de trabajo embridado y de cómo el concepto de trabajo embridado, que para mí es muy interesante, en este caso, ¿no? De cómo esa discriminación legalizada por la ley de extranjería, que ya vimos pues, que para muchas personas son las únicas vías de acceso al mercado de trabajo de alguna manera formal, como que los modos de disciplinamiento de esta fuerza de trabajo no se está dando en base a un encierro en un centro de trabajo, porque ese centro de trabajo y ese encerramiento se da diferente porque está en la ciudad, ¿no? No hay un encierro en una fábrica, sino que esa fuerza de trabajo se disciplina pues, por este estatus de extranjería, por la ilegalidad que produce, por los procesos migratorios y además también por la precariedad que supone en concreto estos puestos de trabajo, ¿no? O sea, como que todo esto produce ese disciplinamiento de esta fuerza de trabajo. Y aquí, y con esto voy como terminando lo que quería comentarte, que salió ayer también muchísimo la cuestión del tiempo y que creo que fundamentalmente estas plataformas nos dan buena cuenta de la disputa que hay por el tiempo de trabajo, ¿no? O sea, el tiempo de trabajo desde los movimientos obreros, la jornada de 8 horas fue una de las mayores luchas y logros, ¿no? del movimiento obrero, y cómo se está intentando revertir esto volviendo a formas de trabajo a destajo. Ayer se mencionó, ¿no? el peace work, o sea, estas plataformas han conseguido con ese cambio que hicieron del pago mínimo a pagar por tarea, ¿no? El piecework, pero que no son solo estas empresas, que tenemos que recordar que en el año 2010, porque la jornada laboral en España hay una jornada diaria, hay una jornada semanal y se reconoce una jornada anual, y cómo muchos discursos empresariales están intentando que la jornada anual prevalezca sobre la jornada diaria o semanal, y en el año 2010 de hecho se introdujo una idea de que los empresarios pueden distribuir, creo que es hasta un 10% de la jornada anual de manera irregular. Es decir, el poder decir, bueno, pues tú tienes que hacer X horas al año, si un mes haces tantas, luego esa flexibilidad luego la compensas. Que esto está sucediendo en otros sectores, quiero decir, más allá de las plataformas, y que creo que estamos otra vez, que el capital se está como reubicando en esta lucha por los tiempos del trabajo y en volver un poco como hacia atrás, ¿no? Y nada, y por último, como esta idea de la importancia que tú señalas, Nuria, mucho, y que otras compañeras también señalaron, de que el trabajo y la relación salarial se inserta en contextos donde los cuerpos sufren procesos de racialización y sexualización, y por tanto no es lo mismo el trabajo de reparto para las mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer repartidora en un espacio público cuando tienes que acceder a un domicilio, etcétera, etcétera, que es algo que tú resaltaste mucho y que me parece muy importante
bastante interesante también cuando dijiste que en Cop Cycle habíais introducido esta idea de, bueno, este algoritmo o esta plataforma que generemos tiene que haber estos protocolos, ¿no?, con esta visión feminista que aborde estas problemáticas. Y eso era un poco lo que yo había. Luego tenía 2 preguntas, pero que entiendo que no, que era si podías explicarnos mejor la figura del dispatcher, ¿no?, de cómo tú haces ese trabajo dentro de Mensacas y en qué se queda al final el algoritmo, ¿no? O sea, cuáles son las funciones reales que hace el algoritmo y cuáles no. Y también tenía otra pregunta sobre el proceso de elaboración del libro, porque a mí me interesa mucho, porque me encantaría poder replicar esto con otros movimientos y en otros contextos, ¿no? Porque hablas de que hicisteis talleres de formación y talleres de escritura y un poco cómo había sido ese proceso de elaboración del libro, por si podemos copiar un poco. Pero eso es lo que tenía preparado. Gracias, Amaya. Pues si os parece, un gran aplauso. Pues me alegro que te hemos guardado un hueco porque ha sido maravillosa la síntesis, además de todos los contenidos de ayer que has ido hilando. Y si os parece bien, voy a pedir a Nuria Soto subir aquí también y así poder terminar esa discusión del libro que teníamos ayer programada, y dada que la jornada fue tan intensa no pudimos llegar. Pues así como vamos bien de horario, porque era lo que tenía reservado para el panelista que no ha venido, pues lo podemos dar así comienzo. Y Aida, vete preparando porque tú serás la siguiente. Aida Sasser. Next. Adelante. Entonces, ese par de preguntas, ¿os parece? Bueno, gracias, Amaya. Bueno, respecto a lo de la parte del dispatch, ¿no? Sería la parte de hecho, ayer tenía que irme al hotel algunos ratos porque tenía que hacer las rutas del día siguiente, algo que hacemos, que antes hacía yo y que ahora hacemos entre 3 compañeros, que ha ido aumentando un poco el trabajo, ¿no? Pero básicamente nosotros, por ejemplo, la actividad que ha quedado más relegada al final ha sido la de delivery, la de comida a domicilio, y nos hemos ido sobre todo para la parte de la última milla, ¿no? Con bicicletas de carga, etcétera, que es donde la uberización también va llegando de a poco, ¿no? La distribución urbana de mercaderías, que es donde se sitúa Amazon, etcétera, ¿no? Y lo hacemos todo de forma sostenible y con bicicletas. Nuria, permíteme interrumpir porque he pensado para la grabación y para los que no estuvieron ayer, dejadme presentar a Nuria Soto rápidamente. En 2 palabras, es cofundadora de la plataforma de cooperativas Mensacas de Barcelona. Ha sido participante activa desde el principio en Riders por Derechos y un montón de cosas más. También es antropóloga. Máster de antropología y muchas cosas más, pero principalmente hoy va a hablar en función de esas 2 cosas. Gracias. Gracias, Maribel. Entonces, eso, la figura del dispatch básicamente es la que se encarga de agrupar las distintas direcciones que tienes por toda la ciudad e ir asignándolas a los compañeros, teniendo en cuenta toda una serie de factores humanos, ¿no? Durante la elaboración del libro, así mezclo un poco las 2 preguntas, pero sí que tuve sesiones con varias personas que para mí fueron, bueno, un aprendizaje increíble. Y en eso de los algoritmos y la automatización, por un lado tenía a David San Martín de la Universidad de Logroño, que él decía, ¿no? Trabaja también temas de algoritmos y tal, y decía, claro, es que la introducción de algoritmos, ¿no? Un poco también en mi idea de eso, ¿no? Decía, claro, aunque pongas algoritmos desde cierto ámbito de transparencia y tal, cualquier algoritmo al final va a influir en tu conducta, ¿no? Si ni que tengas algoritmos de recomendación en el trabajo, y eso me quedó mucho, decía, ni que tengas algoritmos de recomendación, si los algoritmos te dan 3 opciones, tú no vas a ir a buscar una cuarta nunca, ¿no? Y por otro lado también tenía Marga, que es Marga Padilla, que es programadora,
Y me decía, no demonices el algoritmo, ¿no? Realmente, dice, tú estás pensando en una serie de factores humanos cada vez que asignas cosas a tus compañeras y tal, pero al final estos algoritmos también podrían ser transparentes, interactivos, ¿no? Entonces había siempre como estas dos visiones que me parecían siempre tan potentes que al final yo no sabía muy bien en qué posición colocarme, ¿no? Sí que también Marga me decía, claro, es que si tú demonizas el algoritmo estás cayendo en este objetivo de abstracción de la persona que hay detrás de él, ¿no? Y decía, no caigas en eso. Así que eran dos puntos de vista, la verdad, muy interesantes, aunque claro, también la visión de Marga era desde un aspecto de economía social y solidaria. También creo que en cualquier ámbito, aunque sea de la economía social y solidaria, siempre hay un impacto en las conductas, aunque lo hagas de la forma más transparente o más interactiva posible y que los impactos de eso a veces son difíciles de conocer y que al final los algoritmos y sus funcionalidades en el ámbito del capitalismo de plataforma es algo totalmente distinto, ¿no? Que parte de la opacidad misma, ¿no? Y también de tipos de algoritmos, muchas veces de autoaprendizaje, que luego es imposible llegar a un punto de trazabilidad. Es decir, que ni siquiera los mismos que lo hicieron pueden llegar a saber el razonamiento que hay detrás de una decisión, ¿no? Así que bueno, fue un aprendizaje muy, muy potente. Yo igual en el caso práctico de Mensacas y de CopCycle valoro mucho este factor humano a la hora de asignar cosas, a la hora de saber pues el compañero pues que igual puede cargar más pero igual va a un ritmo, la compañera que igual aquel día pues tiene la regla y tal, la zona o el cliente que sabemos que es un poco polémico y más vale que no vaya cierta compañera, sino más vale que vaya cierto compañero, etcétera, ¿no? Son toda una de cosas que creo que son importantes y creo que también es una tecnología que permite un poco esta idea de poner la persona por delante del capital, ¿no? Que a veces lo tenemos parece muy obvio, ¿no? Pero así visibilizándolo es como, bueno, aquel repartidor de Italia que despidieron porque no marcó entregada un pedido y claro, es que había muerto, ¿no? Entonces, bueno, creo que son tecnologías al final las de CopCycle que permiten humanizar y que permiten crear sistemas donde la rentabilidad o el tirar adelante sea mediante ciertos sistemas de cooperación. Lo que os contaba antes también de cómo estas plataformas han ido cambiando también sus sistemas para incentivar cada vez más la despersonalización y la competencia, que son dos de las características que hacen viables pues, sus modelos, ¿no? Y luego, en cuanto al libro, bueno, el proceso de acompañamiento fue súper bonito, yo aprendí un montón. Tengo que decir que fue durísimo para mí también este libro, a veces incluso me cuesta abrirlo y leerlo, me voy reconciliando con él, pero la verdad que escribir sobre una lucha que al final tampoco te pertenece es una responsabilidad muchas veces muy, muy, muy grande. Así que es como un proceso personal también muy grande que le decía a Maya, ¿no? Y hay veces que tengo la presentación y me tengo que releer algunas cosas y aún me cuesta, pero bueno, eso son cosas, imagino, que todas tenemos que ir superando y legitimando también en eso, pero agradezco mucho todo el proceso que fue muy humano, tanto por Lota como por Débora, que son dos mujeres increíbles, y todo lo que he aprendido porque yo nunca había escrito un libro, así que toda una experiencia muy bonita y sobre todo muy contenta de formar parte pues, de toda una serie de libros que también han escrito compañeras que son súper potentes. De hecho, el mío salió también con otro que recomiendo, no me he leído todavía, pero sé que será maravilloso, que es el de Ana de las Jornaleras de Huelva también. Así que ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a Nuria y a Maya. Y ahora ya empezamos con el programa formal. Tenemos adelante Aida Sasser de... Okay. Welcome, Aida. We are excited to listen to you. Aida Sasser is from the City University of New York. She's an anthropologist. She also teaches at Hunter College. Yeah, it's part of the university. It's part of the university. I should know that.
For those of you who were not in the conference yesterday, Sigrod, a companion to urban anthropology, a class. Excuse me, I think I got confused. Okay. Her main interests are political transformation and democracy in France, Spain, and the United States. And her publications and urban social movements include Poverty and Politics in Urban Neighborhoods. And I will not talk more to listen to you. Great. Hi, everybody. So it's amazing that you just had this presentation, because part of what I'm going to talk about, which was actually written in a book that Don Nonini and I edited called The Politics of Scale about 3 years ago, was on the creation of Co-op Cycle before they ever really got together with Mensakis. And that article is part of what, I'm not going to talk about the whole article, but part of the ideas when I was trying to think about what would be most useful in this conference, and work that I've done related to that was partly, and in fact, some of the things that Nuria talked about, like in Barcelona, I think it was 2019, I was in Barcelona and I was doing research both in Barcelona and Paris, and I saw a fire nearby in the street. It was on election day, and I was very interested in the elections. It was the second election of Ada Colau, and I had come to Barcelona for that. And she's the representative of Podemos, the sort of more progressive new party that was invented after the 15M, after the occupations of the plazas in Spain. And that was in 2011, part of Occupy, you might think, but before Occupy. That's very important. So I went to that election, and there was this fire somewhere near the polling booth that I was going to. And I was with some friends, and we drove up to this, and there was these bike riders, and mostly seemed to me African or people who were undocumented maybe, and some people on motorbikes and with the big bags, who I had never interviewed. And they were having a ceremony and they were burning a bicycle. And I think that Nuria was there. We talked about this. I think you might have been. I think we met. We met there. And I think, and it turned out that it was a bike rider who'd been killed on his bike. And there was this effort to make a union of bike riders. And I talked to one of these sans-papiers, and he said to me, go and talk to that woman because she's the organizer. And I think that was Nuria. And on top of that, I was so amazed. I took a picture because this was the period that I was studying Co-op Cycle. And I took a photo on my phone. And I sent the photo to my friend in Paris, who was one of the organizers of Co-op Cycle. And I said, "What do you know about this? You need to connect." And he said, "Oh, we know her. We know them. They're not using our app, but we think they're great." That's what they said at the time. So I knew later that organization had joined with Co-op Cycle, but I had no idea about anything else until I came to this conference about the Spanish side of things at all. I know about the Paris side of things. But I was actually taking a train between Paris and Barcelona. And my research is about the new progressive politics that followed the squares, the indignados, what can we understand about those kind of occupations
which in Europe, the first one was in Spain, 15M. That was the first one in Europe after Tunis and Egypt. So how can we understand the lack of organization, the like horizontalism, we could call it, the somewhat anarchist, you might say, how do we understand those kinds of takeovers in a more broad perspective about working class power or about transformation of national politics, and how do they relate to things like unions? And I know Nuria mentioned yellow unions, but there were also, I believe, important union movements to change the legality that were not the yellow unions. That's one of the questions I have, like that interact. But that relationship between informal politics and institutional or formal political parties and the formation of new formal political parties, like what came out of the occupations in Greece, in Athens. They had an occupation a month after the one in Spain. And from that, Syriza, that particular political party, grew out of the anti-capitalist young people involved in the Syntagma Square and places like that. And, you know, I interviewed some of the leaders of Podemos, well, this is in like 2016. And that also kind of came in relation to Barcelona and Camus, which was the one in Barcelona, so which was a housing movement to start with that Ada Colau represented. What I'm trying to look at all the time is that interaction. Okay. Sorry, that's a long introduction. And this paper is an effort to understand the different kinds of uprisings and social movements, which we might call commons or commoning, in relation to the gig and the flexible economy. In other words, I think that popular demands and struggles in the public sphere will be shaped or adjusted with respect to different kind of capital accumulation, different changes in the way that capitalism is organized. So we should be looking over time or over different uneven development space for different kinds of grassroots organizations to emerge, or even different kind of formal popular representations to emerge in relation, what today people might call the financial regime of capitalism, which depends much more on debt financing in the centers of capital, although we still have, and that's why I'm not really talking about so much, you know, the previous occupations in Egypt and in other places, because I think it's different. I'm not an expert of, you know, I've worked in other places. I wrote a book about South Africa and social movements, but I'm not, in this case, an expert about the other kinds of square occupations. But I feel that in Europe and the United States, that form of commons and commoning is a reaction to financial capitalism. In other words, to the old centers of industry going away, being moved out, and in reaction to the strength of union organization in the centers of capital. And instead, and this is a lot written in the 80s and the 90s in the work of Manuel Castells and people like that, that the information technology corporations realized that they could, or they knew, but they needed to invest in informational technology in order to set up corporations, headquarters, New York, Tokyo, whatever, but to have the workers far away, and that way they could escape the organized workers of the centers of capital. So then we get the gig economy in many, many ways. And this changes, many ways, class relations. But at the same time, you still have the super exploitation that we've heard about all this time through this conference. You still have women being having a different place, migrants being trapped in their sans-papiers, things like that. You still get racism that divides the population. But in this new economy, there are different ways that people will organize or can organize. So there had to be a whole lot of new experimental ways
of organizing it. And I think that just the virtual and social media, although that is part of it, is not the only real change. People are inventing and experimenting with different ways to fight for the regulation of work in the flexible workforce. New forms of worker protection require a platform beyond factories and stable workplaces for organizing. And in fact, they engage people in central squares, neighborhoods, streets, highways, roundabouts, and many places yet unimagined. And this is where we find the commoning movements, such as Occupy. In France, it was Nuit debout, and the Yellow Vests, the Gilets jaunes in France. I've been doing a lot of work in France, so a lot of the examples come from there, which we've seen in the past decade. And so that's how I think we have to understand it. And if any of you, I don't know, you probably aren't, I'm sure you've heard of the historian E.P. Thompson and the Making of the English Working Class. It's very English. I grew up in England, so I feel that's provincial of me. But in the Making of the English Working Class, his ideas were that people there's no one class that you see walking in that direction. It's created by like an Althusserian machine, you know, that's what he made fun of. But in fact, it's about people recognizing, and that's what I'm looking for today. And he has a wonderful book in which he talks about not only the peasants, but the Peterloo Massacre, many different things, because you cannot understand this transformation without looking at very many different aspects. And that's why I think ethnography is so important, and like what you people are doing in this project. But here I'm talking about, I tried to develop this idea with a guy called Stefan Tonnelat, and we published an article about it called The Three Urban Commons. But I'm giving you a summary here. I use commoning as a way to rethink unions and occupations and uprisings and how they intersect with each other, trying to make more systematic these ideas for us to think in the future. So we thought that the first, and we took the ideas from Lefebvre, really, that we reinterpreted very liberally. The first urban commons, the first commons he sees revolves around issues of production, consumption, so clearly unions and things, but also public services and public goods, like the organization of healthcare, the organization of education. And we call it the common means for a decent everyday life that is set up by the nation. The second urban commons we see as the public spaces where you can, the streets, the alleys, where you can meet in the squares collectively and can be claimed by everyone. Public space. Streets, subways, cafes, public gardens, and we included the World Wide Web in that. And I include in my work now battles for clean air and water, as well as around climate. Those things I see as the public spaces, the second urban commons that people fight for, the second commons. And a third type of commons might be creativity, art, the vision, the shared vision, the utopias. That's the third kind of commons. And I argue in my work that when these are brought together, and we can call it commoning. Now, it might just be one, like people who take over a square, but it might be two, like in Spain, when you got the unions organizing for the labor laws, to protect the labor laws. And it was in that reason that they took over the squares, that the commoning took place of the squares, was to support the fight for the labor laws. So it was a collaboration. That's what I think is very important. And that sets the scene for a transformative social movements. That's what I argue. And just to say, Lefebvre, who was a French Marxist, he wasn't really just talking about the urban. He thought of the world as being transformed by, you might think, industrialization. So the urban is really the interaction of the urban and the rural, because the rural now has got the highways, it's got there's a total interaction going back to any ideas of Marx. So it's really talking about social movements of the era.
And people don't always see commons. But that's part of what I think E.P. Thompson, the historian, was talking about. They might not recognize the commons, but by creating and recognizing the commons, that's how change takes place. So I just was in the south of France interviewing the guys I thought it was so romantic. Sitting in trees, they call themselves squirrels, and they were there for 40 days in the depths of winter in February, trying to prevent the creation of a highway, A69. I went to interview them. I'm not saying that that's all right and all wrong. I'm just saying that's an example of people recognizing they have a say in which ways the highways are going and who made those decisions and whether it benefits, whose benefit. It's kind of like what Nuria was saying, who owns it? Where does it come from? It's not so abstract. And no time. Okay. All right. So then, 5 minutes. Okay. Okay. In this regard, sorry. In this regard, public services and public goods, such as social housing or schools, are only potential commons. In the same way as public spaces, they need to be reclaimed and reflamed as collectively managed before they become common space. And that's what I call commoning. And then I talk about something called thresholding, which I see as the other part of commoning. It's the building of alliances. It's not always strong alliances. Thresholding comes from a guy called, I went to a conference where I met him, Stavros Stavridis. And it comes out of the 2008 demonstrations in Athens. And he wrote a book now, I think it's called Thresholding or something like that. But maybe it's called Commons. But anyway, the thing is, I got this idea from him. It's really interesting. And I think he takes it from the Greek. Thresholds is a portal. It's a doorway. Alliances, you might think the convergence in France, pushing together like unions and ecology, and that's really, really hard. And I document some of the difficulties of that. We just call thresholding, standing in the same doorways, meeting in the doorways. I like that. And from my work in France, I have some discussion of unions and, street protests and thresholding, the Gilets jaunes or the Nuit debout. And there's a lot of ambivalence. And so I give you some quotes, like from the unions, they're very institutionalized, but they can frame issues. And also, I believe, this is what I believe, they protect individuals from the conspiracy theories, the complotists, which you get a lot on the margins of the left as well as the right. People who don't have that much intellectual ongoing input except when they meet together. And that's an important part of what unions can provide, or organized formal political parties. And I think it protects that kind of institution, protects individuals or movements from those kind of paranoid narratives. In the US, you have like the new Robert Kennedy Jr. and all the things he's doing. And I think that those are important for the left, that it's important to have an institutional base from which the left actually believes. And when they're critical of many things, they can believe certain aspects of science. So, and although they're obviously uneven exploitation, but I think it's still, unions have a history of racial discrimination, lots of things against women, migrants against, there's lots of ambivalence. But from the point of view of unions, labor is where the power is. And I think, and the withdrawal of labor is the key, and organization is crucial. That's so different. As one union organizer said to me, quotes, "Street protests are chaotic, precipitate chaos, and fade into nothing because they have no structure." That's his point of view. A very left union in France. Now, from the point of view of street protesters, unions, yuck,
traitors. They work with the Socialist Party, which are also traitors. And we've got lots and lots of examples of neoliberalism. I don't need to tell you, on the part in Spain and in, where the Socialist Party, you thought it was left and it privatized the national health system, much. From the point of view of street protesters, quotes, Labour has abandoned us. Wildcat strikes that we participated in were not supported. That's what the Gilets jaunes said. Labour is corrupt. Labour supports the socialists and collaborates with neoliberalism. We are just unemployed and no union protects us. All right, so there's ambivalence, but I argue, I guess my time's up. And the argument, 3 more minutes. So, good. So when I look at the gig economy, there's different ways in which you can see this. And I think Nuri's example gave us lots, but there's Co-op Cycle itself in Paris was formed out of Nuit Debout. I was in Nuit Debout. I mean, I was there. I started my research in Paris in 2015. Nuit Debout started in 2016. I was in the square, La République. I got to know the guys. I got to know the people, the women, whatever. And they had a political economy group, so I went to that. They had 80 commissions. This was one of them. And out of that political economy group, they all got together 6 months after Nuit Debout and formed the idea of an app. And they also, in Nuit Debout, met one of the bike riders. And they also met people from a particular union. And putting together, and the graphic artist, and someone who was a journalist. And those were the people that mixing across various class connections and meeting in the occupation, which went on for 6 months in the Place de la République. They then met afterwards and came up with the idea. There was an IT person, technology person, who worked for 2 or 3 years. All these guys worked for 2 or 3 years from 2016, volunteering their time to try to create this app and move on to with the bicycle people and everything to make an app. And to me, that's an example of thresholding. That's an example of just this kind of, first from the occupation, that the unions were not right. It didn't just go from chaos to nothing. That people joined together and formed other kinds of solidarities. And that story you heard from Nuri, I'm not going to go into, but you can hear how there's many different ways in which solidarities are then created. And the next story I would give is the one with Ada Colau, which also came out of, she was finally elected after there were many waves of demonstrations in Spain, which you people probably know better than me. I think they're called the Tides. The white tide with the hospital workers and the orange tide with the educators. And all of that, you got in Barcelona, where I did follow up the research, that Ada Colau came out of the housing group, but it was out of the Tides and out of all of that I actually interviewed communists, socialists, anarchists in Barcelona who thought that Ada Colau, from that movement of the street and of the housing, would be the best way to bring those groups together in 2014. And she was kind of emerged as the leadership and was accepted by the very same groups that had organized against Franco in the different quarters of Barcelona. So anyway, to me, this was very interesting. And then when she was a mayor, Uber tried to come into Barcelona, and the taxi drivers didn't want it. It was Ada Colau that canceled Uber. And then when she was up for the election, that time in 2019, at the elections, when we were counting the votes and all that, the taxi drivers were all there in a row with their cars decorated and honking and stuff, supporting the election of Ada Colau because she had banned Uber. Anyway, there are legal approaches that unions take. There are political approaches. There are strategic technology approaches. All of these are experimental ways of trying to build new forms of social justice within the gig economy. And I think that that's what I call thresholding, that they're working and sometimes together, sometimes they're alienating each other. And you've got the yellow unions that Nuria mentioned, many different ways in which there's conflict. But at the same time, I see this commoning and thresholding as important routes forward for social justice today.
Thank you so much, Aida. We are really good on time, so should we keep the schedule and we leave for the end all the questions and answers? Yes, let's do that. That way we get on time for Safer. Yes. That way, I don't want to. I want to make sure the ones that speak at the end of the day have their time slot, right? Okay. Let's follow the program. Thank you, Aida. And please, por favor, Eduardo Chávez de la Universidad de Buenos Aires. No sé si tienes PowerPoint o. Muy bien. ¿Tienes? En ese caso, tienes aquí el ordenador. ¿Quieres ponerlo? ¿O prefieres sin PowerPoint? Hay las dos opciones. Prefiero con PowerPoint, Sí. porque tengo unos cuadros para mostrar. ¿Dónde está? WhatsApp. Lo mandé al grupo ¿El WhatsApp. PowerPoint de Eduardo Chávez? ¿Alguien lo tiene? Ahí va. Bueno, mientras Carlos lo trae, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Maribel Casas, a Ángel Berwa y al resto de los integrantes del proyecto Riders que me invitaron a esta exposición. Es realmente es una gran alegría estar en Zaragoza y además en un contexto muy particular, ¿no? de las relaciones además entre Argentina y España. Y en nuestro caso, o en mi caso particular, ¿no? Al revés de lo que se escuchó hace poco, es más bien tender puentes, ¿no? de hermandad y de cooperación, ¿no? Evitando obviamente entre medio lo que se ha ido construyendo desde, muy curioso, ¿no? desde el poder gubernamental, que son discursos de odio y de discriminación abierta. Y en ese punto, en general, el mundo universitario, el mundo académico argentino no comparte las palabras de quien hoy asume o tiene el poder político en Argentina, ¿no? Bueno, les cuento este proyecto, voy contando cómo es. Perdón, me vas a presentar. Sí. Eduardo, perdona. Entonces tenías un PowerPoint, lo vamos a intentar poner en la pantalla. Bien. Y mientras tanto te presento. Bien. Y luego nos cuentas tu proyecto. Dale. Vale. Pues entonces, Eduardo Chávez Molina es sociólogo y él es investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es director del Departamento de Sociología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sus líneas principales, si bien entendidos, son la desigualdad y la movilidad social, la estructura social, el empleo, y él es miembro del Consejo Académico de la Red Latinoamericana de Desigualdad y Movilidad Social, de MOSAL, y también es el investigador principal por el IIGG de la red INCASI, International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities de la Unión Europea. Este es el proyecto que nos quieres contar un poco. Y luego sí que quisiera mencionar estos dos libros porque me parece que para el proyecto nos pueden venir muy bien. Ha escrito en el año 2023 dos libros, uno de ellos justamente sobre la automatización y cambios de los modelos técnicos y de gestión empresarial. ¿Vale? Justamente estábamos hablando de este tema en CEPAL de Santiago de Chile y el siguiente libro es La estructura social de la Argentina en las últimas 2 décadas, una mirada desde la heterogeneidad estructural, también en CEPAL los dos de Santiago de Chile. Bueno, pues entonces con esto te doy la palabra. Bueno, gracias Maribel. Bueno, voy a estar atento a no pasarme con el tiempo. Voy a contar un poco esta investigación de dónde viene, ¿no? Nosotros somos un grupo, el IIGG que mencionó Maribel es el Instituto Gino Germani, es un instituto de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires. Y nosotros tenemos ya hace muchos años investigaciones sobre temas de desigualdad, movilidad social, economía informal principalmente. Y estábamos en un proceso de renovación de proyectos y había aparecido como fenómeno social en la Argentina, estoy hablando de 2015, 2016, los riders en las calles, ¿no?
Entonces convocamos a un grupo de trabajadores que principalmente eran migrantes, porque en la ciudad de Buenos Aires principalmente los riders son migrantes, lo que no ocurre en las otras ciudades del país. Y queríamos, ¿no?, saber de qué decían, qué hablaban, estaban en el proceso de formación de un sindicato, con sus particularidades, etc. Y junto con ellos también convocamos a diferentes organizaciones sindicales de Argentina, ¿no? Y en esa conversación, ¿no?, donde habían varios sindicatos, y voy a contar uno que era muy, muy particular, que es el que nos disparó en cierto punto esta investigación y los resultados de esta primera etapa de resultados de nuestra investigación, era el grupo de trabajadores de tierra que trabajan en el sector aeronáutico. ¿Bien? Es decir, los trabajadores de tierra son los que manejan las valijas, las maletas, ¿tá? Entonces, en el caso argentino, por ejemplo, el sector aeronáutico tiene 9 sindicatos. Esos sindicatos se organizan en torno a las actividades que realizan. Operadores, pilotos, azafatas, técnicos, mecánicos, etc. Y los trabajadores de tierra. Y la secretaria general del sindicato de trabajadores de tierra nos comenta el fuerte proceso de automatización de la entrega de valijas, de maletas, ¿no?, que se estaba viviendo en los aeropuertos principales del mundo, pero también ocurría en Argentina. No en la misma dimensión, ¿no?, como lo tiene Barajas o lo tiene Frankfurt, etc. Pero sí, ¿no?, como es América Latina, heterogénea, es decir, en algunos segmentos, tanto de los 2 principales aeropuertos de Buenos Aires. Y ella lo que nos planteaba era que había un fuerte proceso de automatización de esa entrega de valijas, pero que obligaba a 2 fenómenos. Uno, un fenómeno político, que era la resistencia sindical a un proceso de reemplazo directo, y por otro lado a la adaptación sindical, en términos de trabajadores, a este nuevo proceso de automatización, ¿no? Es decir, ahí eso nos disparó pensar ya no tanto qué pasaba con el mundo, que era nuestra tradición como grupo de investigación, sino que qué pasaba tanto con trabajadores, trabajadoras del sector informal, los procesos distributivos, incluso los procesos de conflicto. Nosotros habíamos estudiado las famosas empresas recuperadas que se habían generado en Buenos Aires y en Argentina en general después de la crisis del 2001. Dijimos, bueno, vamos un poco río arriba, vamos a investigar a los empresarios. ¿Bien? Entonces dijimos, vamos a investigar algo que está relativamente poco estudiado, ¿no? Entonces, en esa investigación sobre empresarios que sale de una reunión sindical, es decir, acá hay algo, acá hay una preocupación, ¿no? Entonces, fue revisar bibliografía que nosotros no teníamos a mano, ¿no?, porque no encontrábamos. Había mucha bibliografía en el ámbito de la administración de empresas, en las facultades de económicas, en el estudio de marketing, más que en la sociología, ¿no? Nosotros, ¿qué hacíamos? Estudiábamos el movimiento obrero, las organizaciones sindicales, la lucha contra el capital, pero había muy pocos estudios sobre qué estaban pensando quienes nos disciplinan, ¿no? Entonces fuimos ahí. Y tuvimos la suerte en ese momento de ofrecer nuestros servicios como sociólogos y sociólogas a la CEPAL, ¿no?, la Comisión Económica para América Latina, que depende de Naciones Unidas, ¿no?, que tiene sede en Santiago de Chile. Les interesó y nos financiaron parte del proyecto. Entonces dijimos, bueno, vamos con esto. Y además también con miren lo que voy a decir, nos financia el ex Ministerio de Ciencia de Argentina, que hoy no existe, con fondos de la Agencia de Ciencia y Tecnología, que hoy no existe. ¿Bien? Ese es el cambio radical en la Academia y la Ciencia Argentina actual, ¿no? Entonces, esto es el resultado de una primera etapa, que era ver cuáles son las modificaciones que se generan en el mundo empresarial y que impactan sobre la fuerza de trabajo. Obviamente uno puede encontrar muchísimas y algunas tienen siglos, ¿no?, en las cuales aparecen como componentes en esos procesos productivos, pero cuáles hoy tienen una particularidad, ¿no?, que asoman como elementos centrales que uno puede, en términos analíticos, definirlos como procesos que inciden sobre la fuerza de trabajo. Entonces, en ese proyecto de investigación identificamos 3. No quiere decir que existan 3, es como las clases, ¿no? Cuando uno analiza las clases sociales dice, no, son 7, son 9, son 15. Bueno, depende de los datos y depende de cómo uno pueda estructurar esa información. Acá exactamente lo mismo. Es decir, bueno, vamos a estas 3 etapas, ¿no? Tres grupos que nosotros identificábamos. Uno que tiene que ver con el aumento de los niveles de productividad, que revisando sobre todo literatura norteamericana, se había desarrollado con mayor expansión en la época de la pandemia, ¿no?, que eran los procesos de automatización, ¿no?, en
en los regímenes productivos. Entonces, la automatización aparecía como un primer momento. En ese proceso de automatización empezamos a encontrar los estudios sobre los comportamientos de los individuos en las tareas ocupacionales, los trabajos de Acemoglu y Otor, los trabajos de Osborne y Frey, ¿no? Sobre todo para Inglaterra, Gran Bretaña y Estados Unidos, y los pocos trabajos que se habían hecho para América Latina, ¿no? Principalmente Sol Egaña, que lo había hecho para un estudio de Chile, El Salvador y Bolivia, aplicando la famosa encuesta PIAC, ¿no? que se usa en la OCDE, y el clasificador de la ONET. La ONET es el clasificador norteamericano sobre las ocupaciones, lo que hacen los individuos en una tarea ocupacional. Porque fíjense que la automatización es ver qué es lo que hace un tipo en su trabajo. Entonces veíamos el proceso de automatización. Con el proceso de automatización aparece el primer... Podés avanzar, si querés. La primera advertencia. Sí, esto es en términos generales. Vos andar tranquilo. Yo estoy violando mi orden. ¿No? Estoy haciendo más de exposición narrativa. El primer tema es entonces el proceso de automatización. La automatización genera un primer elemento de riesgo. ¿Cuál es? Que todas aquellas tareas que son monótonas y de baja calificación pueden ser reemplazadas por el desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, los que cobran peajes, ¿no? Ya en Europa prácticamente ya no hay. La entrega de valijas, ¿no? Ya hay de maletas, ¿no? Ya hay lugares en el aeropuerto del Prat o en Baraja donde uno entrega la valija y se va por un circuito, ya nadie más la toma. La gente que te atiende el teléfono cuando uno tiene un reclamo, ¿no? A un banco, ¿no? Y uno está horas y horas tratando de que te den, ¿no? Las preguntas frecuentes con respecto a un trámite con el Estado, ¿no? Ese proceso de automatización va reemplazando sobre todo aquellas tareas que son repetitivas, monótonas. Pero atención, también genera que el proceso de automatización sea tomado por aquellos trabajadores de mayor calificación para aumentar sus niveles de productividad en su propio proceso de trabajo. Fíjense, la automatización tiene un doble juego. Incluso en el mundo de las ciencias sociales, por ejemplo, nuestro grupo se dedica principalmente a la sociología cuantitativa. Nosotros fuimos pasando de los modelos, nosotros les llamamos así graciosamente, ¿no? De los modelos más neoliberales de manejo de datos, que sería el SPSS, a una versión más socialdemócrata, que sería Stata, ¿no? Y una versión revolucionaria, que sería el R, ¿no? En ese proceso uno va automatizando. Entonces decía, bueno, a ver, antiguamente decíamos, bueno, voy a hacer el cálculo de cómo viene el coeficiente Gini en la Argentina en este último semestre. Entonces usábamos un programa y nos podía llevar mediodía, un día. Hoy, por ejemplo, el programa R es 5 segundos, 7 segundos. Acá tienen el coeficiente Gini para la Argentina, la distribución de ingresos. Fíjense cómo uno va aplicando procesos, ¿no? Incluso en las ciencias sociales. Imagínense en la física, ingeniería, en la farmacéutica, etc. Ese es el primer tema, los riesgos de automatización. El segundo punto está el manejo de riesgos empresariales. El manejo de riesgos empresariales lo visualizamos a través de las franquicias. ¿Bien? El desarrollo de las franquicias. Fenómeno que nosotros observamos cuando veníamos primero a Europa, ¿no? Es decir, veníamos a Europa, no tanto en España hace 5 años atrás. ¿Bien? Que eran encontrarse con uno caminaba, por ejemplo, por las calles de Londres y era todo franquicias. Comida mexicana, franquiciada. Comida pakistaní, franquiciada, ¿no? Sin contar, ¿no? La lógica de los tradicionales hamburgueserías, ¿no? Las franquicias que nacen en el siglo XIX no es un invento moderno, no es un invento nuevo del capitalismo, sino es su desarrollo para llegar a niveles casi increíbles. Por ejemplo, en Argentina, y debe ocurrir también en Europa, hay playas de verano donde se organizan a través de franquicias, ¿no? Una franquicia compra una playa, organiza el formato de administración de la misma y la va copiando. Existen los bots, ¿no? Bueno, es una franquicia de bot para generar una lógica de respuesta. Existen las franquicias que generan alimentos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer milanesa de soja, ¿no? No sé si se conoce ese término. Soya, ¿no? Sí. Milanesa de soya. Milanesa, bueno, un filete de soya. Y la empresa productora, la gran empresa productora argentina, lo ha generado a través de una modalidad de franquicias. Bueno, imagínense, eso estaba fuera de la lógica de cómo venían generándose las franquicias, que empiezan en el siglo XIX en Alemania con las máquinas de coser Singer.
Ese es el origen de las franquicias. Y luego se va derivando a tal forma que nosotros hicimos un conteo, ¿no? Hicimos un conteo en las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata, donde mostrábamos que aproximadamente el 50% de los establecimientos económicos son franquicias hoy en día. ¿Bien? Y fíjense, si uno camina por una calle principal, una arteria principal de Barcelona, de Londres, de Zaragoza, son franquicias. ¿No? Ya no existe más el dueño que tiene 50 sucursales. Ahora es el dueño que vende franquicias. ¿Bien? Y el tercer punto fue el uso de la inteligencia artificial para acelerar los procesos de distribución de mercancías. ¿Bien? Y ahí es donde entran los riders. Pero no solamente entran los riders, sino que también los que entregan mercadería a través de automóviles. En el caso argentino no está Amazon, pero está Mercado Libre, que tiene el mismo funcionamiento y le va copiando las modalidades de trabajo, ¿no? Entonces es exactamente parecido, ¿no? La forma en que se van organizando. Ahora, quiero ir a unos cuadritos. No, vamos al otro. Estas serían, vamos, porque ya más o menos lo dije, quiero ir a un gráfico, porque nosotros queríamos mostrar, ahí está, queríamos mostrar a ver cómo impacta la evolución de las tareas calificadas y no calificadas en la Argentina. ¿Bien? Usando, fíjense que es relativamente complicado porque hay que usar una encuesta particular y aplicarla a los códigos ocupacionales que tiene cada país, ¿no? En América Latina es distinto a Europa. ¿Por qué? Porque en Europa tiene un mismo formato de análisis del empleo y las condiciones laborales. En América Latina cada país lo hace a su manera. Entonces, y cada uno país a su manera, después hay que armonizarlo. En el caso argentino, nosotros tenemos un Código Nacional de Ocupaciones que es similar al de... no es similar, perdón, es propio, ¿no? Es como el mate, ¿no? Es como el... no es un invento argentino, como el alfajor, es un invento argentino propio. Y entonces es complicado armonizarlo con las clasificaciones, sobre todo anglosajonas. Entonces, nosotros trabajamos con la pandemia, que daba la oportunidad de estar, ¿no?, aburrido en la casa haciendo cosas aburridas. Hicimos una correspondencia entre el Código Nacional de Ocupaciones y el SIUO o el ISCO, ¿no?, de la OIT, que es el que usan las naciones industrializadas. Lo logramos. Tarea aburrida, si la hay, pero lo logramos. Entonces, bajo esa modalidad, nosotros habíamos escuchado primero la hipótesis de Acemoglu, ¿no?, que decía la polarización de empleos. La polarización de empleos genera en las sociedades modernas cada vez mayor cantidad de empleos altamente calificados y bien pagos, pero también la contracara, ¿no? Actividades laborales no calificadas y mal pagas. Uno cuando mira los datos de Inglaterra, cuando mira los datos de Francia, da algo parecido como la U de Acemoglu, más o menos. En el caso argentino eso no daba, ¿no? No daba. Tal vez el peso de la informalidad, recuerden que Argentina tiene un 40% de informalidad. Ese 40% de informalidad yo siempre lo pongo en la aclaración porque si no uno se equivoca. El 40% de la informalidad argentina se compone 20% asalariados no registrados y el otro 20% son pequeños empresarios y microempresarios que no se registran. Porque si no uno cree que son todos asalariados. No. Es un país que tiene un amplio proceso de población asalariada, prácticamente el 70%. Cuando uno mira los datos, ve, por ejemplo, las tareas calificadas. Nosotros queríamos ver tareas calificadas con educación superior y sin educación superior. Entonces veíamos, por ejemplo, la línea naranja, que eso no se había movido, ¿no? Que son las tareas calificadas, pero sin educación superior. Ahí está el peso sindical. ¿Por qué? Porque el peso sindical, el avance, por ejemplo, de automatización de peajes en Argentina existe, pero los trabajadores no fueron expulsados, ni siquiera uno de su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque los sindicatos son muy fuertes. ¿Qué hicieron? Reacomodamiento. Lo que sí hay, lo que se le llama entre comillas, el envejecimiento demográfico de esa planta laboral. No entra nadie, pero nadie se va, ¿no? Eso pasa también en los que llevan maletas en los aeropuertos. Pero ¿qué es lo que viene transformándose en los últimos 20 años? La línea azul. La línea azul son tareas calificadas con educación superior. Fíjense cómo va desplazando sobre todo parte el 2003 con el 16 puntos y termina en el último periodo registrado 24. Eso es bastante en realidad, son con 8 puntos más, ¿no?, de los empleados registrados que tienen educación superior. Mientras que aquellos que hacen tareas no calificadas
sin educación superior, fíjense cómo empieza a disminuir. Ahí es donde están además las características propias de América Latina. El trabajo no calificado, flexibilizado, precarizado y pauperizado, ¿no? Que eso es lo peor. ¿Qué significa? Que no te alcanza el dinero ni para sobrevivir, ¿no? Es el primer tópico que uno observa. La siguiente, Carlos. Luego lo que pensábamos también era mirar las brechas, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las brechas y cómo esas brechas de ingresos se iban disparando, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la línea azul son los ingresos, ¿no? A dólares PPA, ¿no? Argentina tiene altísima inflación, ahora más que nunca, eso es lo más gracioso, ¿no? 240% de inflación anual. Entonces, bueno, es difícil medirlo en pesos, incluso en pesos contantes. Entonces fuimos a dólares PPA, ¿no? Dólares que te ofrece el Banco Mundial. Entonces, bueno, haciendo esos cálculos con dólares PPA podíamos observar además cómo se iban dando las brechas entre el trabajo calificado con educación superior y el trabajo no calificado sin educación superior, ¿no? Las barras celestes, ¿no? Fíjense, esas son las brechas. La línea azul son los ingresos de los trabajadores calificados. Fíjense que los ingresos de los trabajadores calificados, que estaría a la izquierda, ¿no? Dólares PPA, es mucho más elevada que los trabajadores no calificados. Ahí efectivamente sí se da ese proceso distributivo que nos hablaba Acemoglu y también Frey y Osborne, ¿no? Y si vamos a la siguiente, me va diciendo el tiempo, obviamente las brechas con respecto a las mujeres es fuerte, ¿bien? Es fuerte. Cuando uno aplica, nosotros en el artículo que está en CEPAL, cuando uno aplica el corte de edad, eso no es tan así en las mujeres jóvenes. ¿Bien? ¿Por qué no es tan así? Porque ya las mujeres jóvenes tienen mujeres jóvenes me refiero a profesionales de 30 y 40 años, que ya tienen un mayor nivel educativo, es más, tienen mayor nivel educativo que los varones. En Argentina, les cuento, datos de la Secretaría de Políticas Universitarias. De cada 100 varones que hace educación superior en Argentina, hay 155 mujeres. Y de cada 100 mujeres que se reciben, solo lo hacen el 55 varones. ¿Se entiende? 55 varones sobre 100 mujeres. Y eso obviamente impacta muy fuertemente en la forma distributiva y sobre todo en la población joven, donde todas las carreras tienden a feminizarse, ¿no? No es una exclusividad de las humanidades, sino que también pasa en ingeniería, arquitectura, etc. Bueno, si vamos esta es la evolución del riesgo de automatización, ¿no? Esta evolución del riesgo es decir, bueno, ¿cuán posible es automatizar? Había un trabajo de una investigadora mexicana, Weller de apellido, que planteaba que la informalidad no era automatizable. ¿Bien? Pero nosotros decíamos, es profundamente automatizable. Por ejemplo, si alguien me vende chicles, ¿no? O alguien me vende caramelos en el metro, ¿no? Que es típico en Argentina, van ¿no? vendiendo chocolate, te venden caramelos, te venden chicles. Ahora, en el momento que yo le pongo un estanco automático, como acá, que vendo caramelos, chicles y chocolates, se acabó ese trabajador ambulante, ¿no? Es decir, entonces nosotros veíamos, mira, hay muchas actividades informales que son rutinarias, de baja calificación y obviamente son automatizables. Entonces, acá lo que mirábamos eran los que tenían riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo de automatización. Los que tienen riesgo bajo se parecen, curiosamente, a los artículos de nuestros amigos Pax Salas y Verbo Amores, que es la clase creativa. ¿Bien? Me quedan 3 minutos. ¿Por qué? Porque lo que no es automatizable es la creación. Los trabajos hipotéticos, los trabajos donde yo tengo que tomar decisiones, eso hasta el día de hoy, ¿no? Porque ChatGPT, Mónica de ChatGPT y etcétera, va avanzando. Pero la toma de decisiones sigue siendo hoy una capacidad individual y por eso, cuando uno mira, por ejemplo, un análisis de clases, recuerden que nosotros estudiamos estructura social, entonces estamos todo el tiempo a ver con qué esquema, cuento entre paréntesis, nosotros usamos el esquema inglés, el esquema de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, adaptado para América Latina, ¿no? Lo cortamos y lo tijereteamos todo. Entonces lo que uno observa es que ¿quiénes son los que menos probabilidades tienen hoy de ser reemplazados? Los empresarios. Los empresarios. ¿Y quiénes son los que tienen la mayor probabilidad de ser reemplazados? Los que tienen las tareas menos calificadas, ¿no? En la estructura laboral. Sí.
los que más opción tienen de ser reemplazados son los que realizan tareas no calificadas. ¿Bien? El tema es que también hay tareas no calificadas que tienen el contexto societal, la valoración societal de ser tareas no calificadas. Por ejemplo, las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado no son reemplazables. Todavía no se construyó un robot, ¿no?, que cambie pañales o que ayude a hacer un buen bife, ¿no?, al mediodía. Bueno, y quiero avanzar. Los modelos franquiciados no es un dato menor, ¿no?, porque es la modalidad que hoy tiene el sector empresario para articular las unidades económicas, y eso avanza ya no solamente en las grandes arterias, sino que también en arterias medianas. España misma, ¿no?, hace 5 o 10 años atrás era la cocina de autor, y hoy que tenemos 100 montaditos, ¿no?, etcétera, 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 que va viendo. Nosotros hicimos un artículo que se llama El mundo es un arsenal de franquicias. Bueno, lo dejo ahí para que después lo miren, porque lo compartí para el resto. Y lo que voy por último, bueno, esta es la cantidad de lo que se llama evolución de redes de marcas. Bien, esa es la evolución de redes de marcas en Argentina, empieza el 2016. Son 1.304 empresas que tienen miles y miles de sucursales, que se venden, ¿no? Yo vendo la franquicia, vendo el know-how, vendo el funcionamiento, vendo el proceso de trabajo. Y por último, lo que quería ver es el tema de la economía de plataformas, ¿no?, como el tercer aspecto, que obviamente está en disputa en términos de legislación, ¿no?, como muy bien lo planteó Nuria, ¿no?, esa posición intermedia obviamente está en los debates, ¿no?, es decir, ¿qué tenemos acá? Asalariados encubiertos, autónomos precarios, ¿no? ¿Cuáles son los procesos? Porque son elementos de discusión. También en Argentina también hay leyes. Argentina tiene, al ser un país federal, no tiene leyes nacionales, pero sí tiene leyes provinciales de protección. Entonces hay leyes mucho más estrictas, como la ley de la provincia de Buenos Aires sobre los riders, que casi los obliga a tener una relación de dependencia, como leyes mucho más flexibles, como la de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que son 2 distritos distintos, ¿no?, y que obviamente impactan sobre este mundo del trabajo. Se calcula en Argentina, de acuerdo a estudios aproximados, porque siempre hay datos aproximados, que hay 160.000 trabajadores riders en Argentina, combinando el reparto de mercaderías como trabajadores de Uber, ¿no?, o Cabify, que también existe. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias, muchísimas gracias, Eduardo. Por fin tenemos un poco de noticias de América Latina en la conferencia. Por fin. Voy a pedir a Óscar, el que está grabando de Comunicaciones del Río, que si por favor puede sacar de aquí, Carlos, un momento, esas imágenes de los cuadros que has enseñado, si pueden ser parte de la grabación que estáis sacando del vídeo cortito, porque y eso que para hacer justicia un poco a esta geopolítica del conocimiento, que en la academia muchas veces nos volvemos locos con los ponentes anglosajones, pero el tema de otras latitudes es igualmente importante. Entonces quiero que la representación de Argentina, en este caso no ha podido venir Juan del Nido, pues por lo menos nuestro representante Eduardo Chávez, pues que salga bien y con todos sus datos ahí bien trabajados en los días aburridos de pandemia en este vídeo, ¿vale? Pues muchas gracias. Entonces, recuperamos esta... Ay, lo siento, Carlos, no te avisé. Un minuto. Bueno, pues un minuto. Aprovecho para preguntarte algo. Mira, lo de las leyes provinciales y leyes de la ciudad, lo leí en el libro de Taxis versus Uber, porque Uber venía y decía, a nivel de corte, los jueces decían, no, la ley de Buenos Aires no permite tal. Pero luego venía la ley provincial y luego la ley... Claro, y había ahí unas disputas legales impresionantes. ¿Y os ha pasado esto más? Sí, mira, sobre todo a partir del año 2000, inicio del 2023, en Argentina dejaron de existir los taxis, o la caída de taxis fue brutal, ¿no? O sea,
no sé cómo se llama, la cantidad de taxis en las grandes ciudades dejaron de ser los que eran, ¿no? Hubo una pérdida del 25% aproximadamente. Eso habilitó, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires era muy estricta porque los sindicatos de taxistas no lo permitían. Los sindicatos son muy fuertes en Argentina, ¿no? Hacían una movilización, 3.000 taxis paraban la ciudad. Entonces, y la primera medida fue que no se podía pagar, ningún argentino o argentina podía pagar Uber o Cabify con sus tarjetas de crédito, que era la potencia que tiene, ¿se entiende? Uber Cabify, que uno puede pagar antes. Entonces había que pagarle como un taxi, ¿bien? Salvo los extranjeros. Los extranjeros sí podían pagar con tarjetas de crédito, ¿bien? Eso obviamente desincentivó el desarrollo de Uber, hasta que la caída de los taxis por la pandemia, cuando viene el proceso post-pandémico, faltaban taxis. Entonces las legislaciones fueron más flexibles. Por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata estaba absolutamente prohibida, ni siquiera era el tema de tarjeta de crédito, sino que estaba directamente prohibido que existiera una competencia a los taxis. Hoy, producto de que ya no hay más taxis, está Uber, está Cabify, está una propia que no me acuerdo cómo se llama, que ha proliferado muchísimo, ¿no? Y esto existe, mira, esto existe incluso en América Latina. Hace relativamente poco estuve en Cuba. Y en Cuba también existe un Uber local, ¿no? Y una empresa que se dedica, una empresa de riders, que se llama Mandao, ¿no? Que funciona con las tarjetas de crédito cubanas y la tuya también, ¿no? A vos te cobran en dólares oficiales, al cubano en pesos. Pero ha llegado, o sea, hasta una sociedad, ¿no?, como la cubana, ha llegado este tipo de intervenciones, ¿no? Lo que se llama la economía digital también, ¿no? Hay otro formato. Nosotros tenemos un proyecto, ustedes saben, América Latina, tercera posición, con el Dios y con el diablo, ¿no? Tenemos negocios con la Universidad de Chicago y también con la Universidad de Beijing. Y puede que ha grabado, pero lo tenemos. Con los colegas chinos, sobre todo, ¿no?, del ICTE, el Instituto de Economía Cuantitativa, ¿no?, que está dentro de la Academia de Ciencias Sociales de China en Beijing. Son instituciones que tienen 20.000 investigadores, o sea, es una magnitud, una cosa increíble. Y ellos a todo este conglomerado de actividades lo envuelven en el concepto de economía digital, ¿no? Todo lo que son los riders, la entrega de productos, porque también existe el Uber, y tienen otros programas que se usan con el WeChat, ¿no? El WeChat se usa para todo en China, pero ellos lo engloban bajo la idea de la economía digital, ¿no? Y ha sido, según economistas chinos, el proceso que ha generado la caída de la pobreza china en los últimos 15 años, ¿no? Si uno lo mide por pobreza PPA, no es pobreza relativa ni pobreza absoluta, sino pobreza medida por dólares PPA, China tiene menos de 1 punto de pobreza, ¿no?, actual. Bueno. Pues con esta intervención, ahora sí te damos un gran aplauso. Gracias. Vale, pues gracias. Carlos, ¿quieres poner la página web del proyecto mejor? En ridersunizar.es. Vale, y damos la bienvenida a Irene Peano. Y esta vez sí me voy a adelantar a poner el cartel, porque si no... ¿Sí? A ver, Irene. Irene. ¿Estás bien ahí? Next to me. Closer. Vale. Pues welcome, Irene. Irene Peano is a PhD in social anthropology from the University of Cambridge. She's currently an assistant researcher at Instituto de Ciencias Sociais de Lisboa. She held postdoctoral positions at the University of Bologna, including a Marie Curie, and a visiting professorship at the University of Bucharest Research Center.
For more than 15 years, he has been carrying out research on the exploitation of migrant labor. Entonces, yo estaba muy interesada en traer a Irene Peano porque ha trabajado el tema de la explotación del trabajo migrante. Y esta es la gran incógnita y el gran tabú a la vez de la economía digital. Aquí, como nos acaba de decir Eduardo, en Argentina, ¿no? La mayoría de los riders dices que son migrantes en Buenos Aires, no en otras ciudades. Bueno, pues aquí la gran mayoría tienen este perfil, pero no se habla en la ley rider, todos los debates y demás, como si no fuera un factor. Entonces, damos la bienvenida a Irene. Esta vez sí que ya está el cartel a punto, esta vez sí que está la página web preparada y no tienes PowerPoint. Vale, pues adelante. Thank you so much once again for the invitation, and thanks to the translators. I again apologize for sending my notes really late to them. I'll try and speak slowly and stick to the notes as much as possible. I wanted to, briefly introduce the topic of my brief presentation today, which has got to do with something that might not at first relate at all to platform labor, because what I've been working on for the past, probably more than 15 years by now, relates to both farm labor, migrant farm labor, and sex work, and also the intersections between these two phenomena, especially in Italian agro-industrial districts. Before that, I worked on bonded labor arrangements between Nigeria and Italy concerning, again, forms of street sex labor. Although, of course, I find it interesting potentially to I think somebody yesterday mentioned the platformization, I think it was Nuria, the platformization of sex work and care work more generally. I think that would be an important issue to address. And also, there have been attempts, I think failed ones so far, to also implement digital forms of recruitment for farm labor, I think across Europe, especially during the pandemic. And I think it's interesting to reflect also on the reasons why these things failed, which again, I think relate to the kind of high reliance on informality in the farming sector. And so, yes, what I know about these topics, what I've learned in the past 10, 12 years relates to a form of research that has tried as much as possible to support the collective demands of migrant farm workers and of migrants more generally. And I kind of resist defining any of what I did ethnography for reasons that I don't think I can expand on now, but maybe we can expand on later. And what I wanted to focus on today is the notion of bridling or harnessing what in French was defined as salariat bridé. This is a notion that was developed by French political economist Yann Moulier-Boutin, whose work has not been translated into English so far. It would be actually quite a good thing to do at some point. Though it's a monumental kind of 800-page book, so that has been inspiring a lot of further analysis of migration, as I mentioned yesterday already, the notion of the autonomy of migration. But his perspective, I think, stands out in comparison with kind of later adaptations because it's fully kind of political economic in its approach. And it's basically an attempt, more than an attempt, probably, to rewrite the history of capitalist political economy
from the point of view of mobility, i.e. the strife by capital and its institutional kind of emanations to reduce the autonomous mobility of labor, related to living labor's tendency to quit a job whenever the opportunity arises. So in Moulier Boutin's analysis, desertion is often more important than organized collective action, and it's what spurred kind of political and policy developments, even more than collective action. So in relation to my own field of research, migrant farm labor especially, and its reproduction in contemporary Italy, the notion of bridling as a reaction to living labor's tendency to flee paid employment has proven fruitful, if sometimes limited in explaining the tension between cyclical shortages of labor in agribusiness that have been kind of lamented by employers and employers' organizations on the one hand, and waves of substitution that have characterized the sector since at least the 1980s. So this is in the context of a decreasing importance of farming, of course, to the Italian economy overall, that began with the so-called industrial boom of the 1960s, which also marked the progressive substitution of the Italian-born workforce with migrants. Employment in agriculture has steadily decreased since the 1960s, following, on the one hand, a mass exodus of Italian workers towards factory and tertiary jobs, even abroad. So there's this kind of tendency to desert as well in the Italian working class. And the mechanization of agricultural work, on the other hand, while the relative weight of non-national workers grew starting in the late 1980s, as I mentioned. So Italian and more broadly EU-European migration policies have played a role both in fostering this substitution and in regulating the supply and mobility of new, cheap, and more vulnerable workers in the agricultural sectors. These policies went hand in hand with agribusiness's reorganization towards a neoliberal corporate regime. And of course, workers, for the most part, have been made to bear the costs of agriculture's restructuring along global supply chains governed by retail giants that dictate prices and standards, and by multinational corporations that monopolize the supply of seeds, fertilizers, and machinery. And this has, of course, been fostered by European policies as well, and especially by the Common Agricultural Policy. Today, according to official figures, in the Italian farming sector, legally employed migrant workers amount to as much as a third, about 362,000 in 2022, which is the last year we have figures for, of the workforce, with an estimated 25% more totally unregistered. And of course, this is very similar, I think, to the Spanish context. This is also something that would deserve I think further reflection also in terms of the circulation of a migrant workforce between different European countries that is very little addressed, but I think is quite significant also. And so also the struggles of Spanish workers and female workers especially have been mentioned before, that I think are important to be reminded of. So very high turnover rates are the rule in agriculture due to the dire work and life conditions often imposed on workers, but must be carefully analyzed, I think, against the evolution of harnessing policies, as Moulier Boutin will call them, and flight tendencies. So I think immigration policies, of course, are one of the keys to read these waves of substitution and flight, but they're also complemented by other instruments, such as residency registration and welfare and workfare measures. And these are all, especially the welfare measures is something that Moulier Boutin himself addresses in his work, less so with residency
and workfare, of course, which is a more kind of recent notion, I guess. Then, of course, residency affects endogenous workers, so citizens as much as migrants. And also, interestingly, it's been something that, the evolution of residency kind of shows very well how it's been used as or attempted to be used as a harnessing device, because in fact, for example, during the fascist periods in the late 1920s and early 1930s, you had this kind of anti-urbanization laws that forbids workers or anybody to migrate from the countryside to the city. And this ban, so the ban on registering in a city for somebody coming from elsewhere in the country was only lifted in the 1960s. So you had this kind of wave of migrants coming from the south after the war, going to work in northern factories, who basically they were left undocumented. And so here you also see, I think, kind of the problematic nature of any kind of straightforward distinction between an endogenous and an exogenous workforce. I mean, I think that if we look at the history of, capitalism in general and of agrocapitalism in particular, I think that this distinction becomes quite problematic. This is one of the things I'm trying to do in my more recent kind of genealogical work that I don't really have time to go into today, but this is just one little hint. And of course, I mean, Moulier-Boutin's work in this sense is very inspiring. Like, all he does is kind of look at precisely the history of capitalism. And there's a lot to be learned from that. But so back to policies. So these are all measures that contribute to tie workers, most especially migrant workers, but even endogenous workers, to the national job market first, then to the agricultural sector in particular, and even to a specific employer. And again, I don't have time to explain. I mean, there's a plethora of measures that do this in different ways, and I think I don't have time to go into details, but so there's various kind of scales at which harnessing happens by means of all these regulations. Another thing that occurred to me also listening to yesterday's interventions is that kind of looking at the reproduction of labor, I think, would add very significant insights into kind of, forms of harnessing and flights. I mean, both in policy terms and more generally kind of in terms of kind of the restrictions placed on, women, for example, on mobility, right? And this is also something that could be interesting to explore further. In terms of these different measures to kind of fixate the workers to a job or a job market or a sector, while the more generalized kind of policies have been constant throughout the last 40 years, I think the migration policies have changed quite a lot. They have developed, they have been made more complex and tighter over the course of these last 40 years. And I think this is also significant in terms of understanding how much migration, the autonomous movement of people kind of is threatening to a system of regulation of salaries, and therefore how much investment has been placed on regulating this movement. And I think
in terms of migration measures and their impact on farming, I think there's roughly 3 distinct periods that can be identified, and one which is emergent now. So from the 1980s until the early 2000s, and I'm talking about Italy, but I'm guessing this is very similar in the Spanish context. So you have a majority of Northern African and Albanian workers, for the most part, but also West African, for the most part, totally undocumented, and in any case employed informally, mainly without a regular contract. So once these people could obtain a piece of paper, they left farm labor and went to work in factories. I mean, of course, the other kind of informal employment sector here was trade, right? Street peddling. But so we can say that undocumentedness itself acted as the harnessing mechanism here, and then back to the point about the instrumental use of illegality by employers that I was mentioning yesterday, and that people like Nicolas de Genova have, I think, helped to explain better. So after this transitional phase followed, in which prospective or new EU citizens, and especially Poles, Romanians, Bulgarians, and Slovaks, progressively increased in number to become the absolute majority of farm workers by the 2010s. Other nationalities remained relatively stable. And again, I'm looking at, of course, official figures, but I think they are, I mean, they're not exhaustive, they're not so accurate, but they are indicative of wider trends. Harnessing relied on mechanisms for the regulation of mobility that were becoming progressively more complex and were made of visa and other waivers for citizens of countries in the process of EU accession, and countries which were also in close proximity to Italy, and so ideal candidates for seasonal farm labor recruitment. And these kinds of waivers or exceptions to the border regime were kind of acting in combination with, again, kind of undocumentedness and the threat of undocumentedness. So you have kind of this increasingly complex and variable border regime that accompanied these phases of substitution. And then you have the third phase that was inaugurated by the outbreak of the so-called Arab Springs in 2011 and the subsequent invasion and destabilization of Libya, so-called. And this has led to what other scholars have called the refugeization of the workforce, as an effect of the growing weight of military, humanitarian border management policies. So this has meant that West African workers in particular progressively substituted the Eastern Europeans who were leaving the farms and who had gained greater freedom of movement and therefore could aspire to better opportunities elsewhere, both, outside Italy and outside farming. So today, as a result of nominally stricter regulations and of growing worker pressure, employment is on paper more formalized by means of short-term contracts, which are, in themselves quite exploitative anyways, okay. And also widely breached in some of their terms at least. But it's more common today for farmers to kind of at least give a sort of pretense of legality. And this is also, again, the result of organized struggles
as much as of, which also determined kind of greater pressure from institutions to kind of grant at least formal legality. And this also means that regular immigration status is more common and kind of generally a requirement, which does not mean that undocumented people do not work, but often that they work under somebody else's name, just like in the case of platform labor and of logistical labor more generally. So here, former regularity, both in contractual terms and in relation to immigration status, act as harnessing mechanisms, in contrast to widespread reliance on irregularity in the past. So I was mentioning before that there's concerns about the dearth of labor in the farming sector that have resulted from the intersection of different factors. So one is, of course, the temporary tightening of the central Mediterranean route because of kind of new agreements of the Italian government and the EU with Libya, with Tunisia, with Niger, and the kind of attempt to sort of, reduce the incoming of people through this channel, through Libya, that has then stopped. I mean, essentially, I think the central Mediterranean route has been reactivated to a large extent in the past few years after the pandemic. But also, so I think the flight of people from farming at any opportunity is a significant factor in this, and we saw this especially during the pandemic. In fact, when even if essential workers were sought by, different means, I think the EU and Italian government sought to put in place so-called green lanes to bring people from their countries of origin to work in the farms in Europe. But these were failed attempts. I mean, people, at least in the Italian case, I know elsewhere it was different because perhaps the conditions were more appealing, but in the Italian case, nobody agreed to travel through these green lanes to come and work in Italian farms. But you had this kind of plethora of undocumented people who were available still, and this was the reason the reason that was given for the amnesty that was actually implemented in that year. And actually, but in actual fact, the amnesty itself was the result of a mobilization of migrant farm workers that had started well before the onset of the pandemic. Of course, this was not publicly recognized, but played a significant role nonetheless. So I think this has led to kind of a new phase in which you have, on the one hand, you have an increase in Ukrainian nationals among farm workers, and this is, of course, a result of the war, the outbreak of the war. And after many years in which Ukrainians could be seen to have left Italian farming. And on the other hand, an increase of people from the Indian subcontinent, from India, Pakistan, and Bangladesh, who come in through the Balkan route and by means of forms of debt bondage. So in that sense, you can see how kind of and there's a third element, which is the reinvigoration of seasonal labor recruitment from countries of origin, which has never really worked in the Italian case, unlike the French or the Spanish case, in fact, because I think irregular forms of recruitments were always more
appealing to farmers, and the bureaucracy was kind of not precisely kind of pushing farmers towards that direction. But now there's a renewed investment in this kind of measure. So potentially this is going to kind of push further transformations in the job market. I will conclude here just to say that, again, a point that I already made yesterday. So I think that on the one hand, it's important to recognize the role of migration policies as well as of other forms of harnessing that are institutionalized. But on the other hand, the control of mobility kind of is also a result of broader kind of patterns that are not necessarily inscribed in the law, but they are kind of, they are inscribed in symbolic laws, not in juridical ones, right? So limitations to kind of exogamy, as Moulier Boutin calls it, access to the city, access to property, to the rental market, et cetera, et cetera. I mean, these are all forms of mobility control. And I think also it's important to kind of think further into the the notion of fixing workers, because I think it's not necessarily kind of fixing worker to one specific job or even to one specific sector or one specific kind of national job market, thinking of the European case, which is kind of bureaucratically and institutionally quite a complex architecture of different kind of layers of laws. But rather, I think the notion of containment in that sense is quite useful, because it's saying, and this is, I'm thinking of the work of people like Martina Tazzioli, Glenda Garelli. So to say that the point of all this is to kind of pace mobility, not necessarily to fix people in place, but to regulate the speed and trajectory of their movements, not only in space, but in job markets as well. And again, I think a point on which I would like to kind of work further is precisely the kind of so-called secondary movements of people within Europe, because I think that the European policies play a very significant role in kind of regulating a European-wide market according to kind of all these differential sort of arrangements. But looked at as a whole, I think they would yield a different picture that I don't think we have yet. Thank you very much. Thank you, Irene. And sí, muy humildemente Irene Peano nos dice, no sé si esto tiene que ver, absolutamente tiene que ver, o sea, nos está dando todas las recetas de dónde mirar para entender por qué y cómo está el sector migrante en las plataformas. Son las tendencias similares de contratación, de disciplinamiento, de tácticas también dentro, o sea que para mí ver el trabajo genealógico que ha hecho Irene Peano dentro de todo el sector agrario, cómo ha analizado las diferentes olas migratorias y a la vez el régimen migratorio, cómo los ha establecido ahí y cómo se han enquistado ahí, nos puede ayudar muchísimo para entender lo que está pasando con el sector de las plataformas, porque esa intersección entre el régimen productivo y el régimen migratorio. Si no miramos a estos campos paralelos que llevan años con esto, no lo vamos a entender. Así que estoy muy contenta con tener esta contribución. Y ahora a por el café. Gracias.